Muy bien, entonces aquí están los cuadros que habíamos comentado, la meningoencefalitis amebiana primaria, Naegleria fundamentalmente, es la más agresiva, habíamos dicho, Naegleria te infecta y al cabo de horas nada más puedes estar falleciendo, ¿ya? Generalmente asociado a personas que practican natación, acuérdense, meningoencefalitis amebiana primaria. Por ahí hemos visto preguntas como, por ejemplo, la meningoencefalitis amebiana primaria lo produce y les dan alternativas, acuérdense, es Naegleria, ¿ya? Naegleria. Esta encefalitis amebiana granulomatosa, o sea que no afecta meninge, solamente el encéfalo, ¿ya? Está producido por Acanthamoeba. ¿Cómo lo van a relacionar? No sé si les va a servir lo que les voy a decir. Está claro que Acanthamoeba también produce la queratitis, ¿no es cierto?, a nivel de ojos. Si eso ingresa, ¿qué va a afectar, creen? ¿El encéfalo mismo o va a elegir meninges? Si ingresa, afectará el encéfalo, el parénquima cerebral. Por eso es que relacionen Acanthamoeba, queratitis, y si se mete más adentro, encefalitis. Pero no meningoencefalitis, porque meningoencefalitis es meningitis, ¿ya? Entonces, meningoencefalitis amebiana primaria, Naegleria, queratitis a nivel de ojos, Acanthamoeba, normalmente asociado a uso de lentes de contacto. Si eso invade más, se produce una encefalitis amebiana granulomatosa, siempre por Acanthamoeba. Y esa enfermedad amebiana granulomatosa diseminada puede producirlo Acanthamoeba, Balamutia también, ¿ya? Fíjense, aquí está Acanthamoeba y está Acanthamoeba. Entonces, la mayoría de los cuadros lo produce Acanthamoeba. Acuérdense de este nombrecito. Si hay compromiso meningio, meningitis es Naegleria. Y la evolución es muy pronta, horas. En horas el paciente fallece. Muchas veces el diagnóstico es post-mortem, obvio. Entonces, si es una meningoencefalitis, ¿podríamos hacer una punción lumbar? Por supuesto que sí. Y en la punción lumbar no vamos a aislar nada. Vamos a encontrar pleocitosis, vamos a encontrar material purulento incluso, hasta polimorfonucleares, pero no vamos a determinar qué bacteria existe. No hay consumo de glucosa tampoco. Ahí están los famosos lentes de contacto, ¿no? Lente de contacto, ¿qué puede estar ahí? Acanthamoeba, ¿no? Y Acanthamoeba puede producir queratitis. Y si eso invade a profundidad más, va a afectar el encéfalo, o sea, una encefalitis, ¿no?, producida por Acanthamoeba. Porque la meningoencefalitis es Naegleria, ¿ya? Acuérdense. Cuerpos de agua, ¿no?, donde la mayoría de las personas están ahí. Fíjense, o sea, de todos los que están visitando los cuerpos de agua, que pueden ser piscinas, pueden ser ríos, pueden ser estanques, lo que quieran, no significa que a todos les va a producir lo mismo. Hay que tener, digamos, es una situación del azar. No voy a decir hay que tener suerte porque sería absurdo, ¿no? Es una situación del azar, o sea, no hay, como han visto, ni siquiera está relacionado a la salubridad del lugar, ¿ya? O sea, no hay una relación. Cuerpos de agua de este tipo también, ¿no? Sitios donde puede haber amebas de vida libre. ¿Qué creen que puede ser esto si ha afectado el encéfalo? Es una encefalitis, ¿no? Una encefalitis. Obviamente el éxito es letal. O sea, los pacientes que adquieren se van a morir, la mayoría, ¿ya? Se van a morir. Y pronto. A esto le llaman en el periódico, ¿no? El virus, para cómo le han puesto, creo, come cerebro. No es un virus, pues, ¿no? Se ha descubierto, dice, el año pasado en Estados Unidos y ya está en el Perú. Así informan, ¿no? Siempre ha estado. Mire, es una ameba de vía libre también, ¿no? A veces nuestro sistema inmune funciona, como en este caso ya está fagocitado, ¿ya? Y podemos tener suerte, ¿ya? Porque no entra pues en cantidad tampoco, a veces uno solo es suficiente. Todo es situación del azar. A ver, ¿cómo responderíamos esto? Dice, son tratamientos empleados en caso de infecciones activas por amebas de vía libre, excepto. Anfotericin sí se puede usar, es más, se usa. La mayoría de las veces damos anfotericin, ¿ya? Con remisión parcial, a veces se logra controlar, pero nunca solo, se asocia a más cosas. Rifampicina es una de las cosas que se asocia. Habíamos hablado de miltelfosine también. Este miltelfosine es un quimioterápico que se usa
Está indicado en leishmaniosis visceral, ¿ya? Y también se usa con cierto éxito en amebas de vida libre, sobre todo en esa enfermedad granulomatosa diseminada, ¿ya? Ahí. Rifampicina siempre es un fármaco que se puede asociar, ¿no? Entonces, a veces anfotericin, rifampicina y miltefosine. Como son intracelulares, a veces optamos por asociar acitromicina también. Pero miren, esta pregunta es interesante, porque como ven, ameba, uno podría pensar que metronidazol está ahí. Metronidazol es para las otras amebas. Aquí no funciona metronidazol, ¿ya? No funciona metronidazol. La alternativa incorrecta es justamente eso. O sea, para las otras amebas, ameba histolítica y todo lo que quieran, metronidazol sí es una, digamos, una forma, digamos, de poder tener éxito, ¿no es cierto? Se usa, pero acá no. Acá no nos va a servir. Si me dijeran cuál es el tratamiento de elección, no existe tratamiento de elección. Tratamiento 100% eficaz no existe. Acá podría ser quirúrgico también, porque se intenta hacer cirugía. Cuando tienes en un lugar no vital, mientras no esté en el cerebro, por ejemplo, en el miembro inferior, se podría incluso practicar una amputación, intentar, ¿no?, solucionar. Pero normalmente la persona va a asumir de que tú le quieres amputar porque tiene una micosis, que tú no la quieres tratar. Entonces es difícil a veces hacerles entender, ¿ya? Cuán informados estén va a servir de mucho. A ver, la queratitis por acantamoeba, invasión de la córnea, se ha descrito ¿en quién? Personas que practican la natación, personas que permanecen de forma prolongada en lugares húmedos, personas que usan colirios, personas que usan lentes de contacto, personas que practican el buceo sin protección ocular. Quizá en todos podría darse, pero ¿dónde se ha descrito más? Hay una relación casi muy cercana. ¿Cuál es? Personas que usan lentes de contacto. Tiene ese riesgo el uso de lentes de contacto con las amebas de vida libre. Acantamoeba. Y de ahí se puede pasar al encéfalo y producir una encefalitis con éxito letal. ¿Cómo respondemos esto? Dice varón de 22 años de edad que practica la natación sin antecedentes de importancia, aqueja congestión nasal, cefalea, fiebre. Y a las 24 horas se instala trastorno del sensorio. Miren, rápido, ¿ah? Viene por congestión nasal, algo simple, algo de cefalea y fiebre, parece, no sé, influenza podría ser en sus inicios, ¿no? Un cuadro gripal. Pero a las 24 horas se instala trastorno del sensorio, falleciendo en menos de 48 horas, o sea, ni siquiera completa las 48 horas. Como hubo trastorno del sensorio, le hicieron estudio líquido cefalorraquídeo, dice 1300 células, 90% polimorfo, sin bacterias y glucorraquia normal. La etiología probable, ¿cuál sería? Así es Naegleria fowleri, ¿no? Es Naegleria fowleri. Aquí está acantamoeba, está balamutia también. O sea, ¿qué tipo de patología sería? Es una meningoencefalitis amebiana primaria, ¿ya? Una meningoencefalitis amebiana primaria. Bien, leptospirosis ahora. Es otro de los temas que están con cierta tendencia a preguntar en los últimos exámenes también. Ya, el último examen no ha sido la excepción, entonces vamos a recordar los puntos importantes de leptospirosis. Bueno, primero, ¿qué cosa tenemos que recordar? Que leptospira, como género, no hablamos a ver exactamente de especie, como género, es una espiroqueta, ¿no? Es una espiroqueta igual que el Treponema pallidum, que es una espiroqueta también, ¿no? Por eso es que uno de los exámenes, acuérdense, en la sífilis les hablan también de microscopía de campo oscuro, ¿no es cierto? Entonces, como eso es una espiroqueta, puede ser uno de los exámenes también a utilizar, ¿ya? O sea, se parece mucho a las otras espiroquetas. ¿Qué cosa podríamos decir también? Que el BDRL, que resulta reactivo en la sífilis, en la leptospira saldría reactivo o no. Sí, también sale reactivo. Es una de las causas de BRL reactivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una espiroqueta, igual que la sífilis, ¿ya? Bien, ¿qué cosas tenemos que recordar? La leptospira biflexa es una especie importante, digamos, de forma secundaria a esta de acá, que es la principal. La leptospira interrogans es la más importante, la que más va a causar daño en el humano. Se incluye la biflexa también porque raras veces puede producir también enfermedad, pero es menos severa. La leptospira biflexa también produce enfermedad en humano, pero es menos severa. Y es
mucho menos en cuantía. O sea, la mayoría de los casos es Leptospira interrogans. Algunos lo consideran casi de forma directa. Leptospira es sinónimo de Leptospira interrogans. Hay 23 serogrupos y miren, hay más de 200 serobares. O sea, clasificar vendría a ser, digamos, toda una situación que requeriría un aparataje importante. Pero lo que más podemos, digamos, obtener casi de forma directa es el serobar. ¿Ya? El serobar sí se puede diagnosticar de forma casi directa en el momento del diagnóstico. Características que deben de acordarse de la leptospirosis. Miren, la pasteurización no la destruye. Cuidado, la pasteurización no destruye leptospiras. Hay que acordarse. Miren, ¿por qué? Ustedes saben que la pasteurización es una exposición a altas temperaturas y concomitantemente a bajas temperaturas también extremas. Pero miren, sobreviven hasta 100 días a menos 20 grados centígrados. O sea, miren, 100 días pueden estar sometidos a esa temperatura, lo retiran de ese medio y continúa viable la leptospira. En el agua salada no sobreviven, una característica importante. Por lo tanto, no puede adquirir uno leptospira en agua de mar, ¿ya? Porque en agua salada no hay leptospirosis, es en cuerpos de agua dulce. No toleran el medio ácido. Importante que una persona no esté tomando por gusto fármacos que puedan, digamos, disminuir la acidez gástrica, porque muchas veces ingresa por vía oral, ¿ya? Entonces no es nada salomónico estar usando antiácidos, hidróxido de aluminio, inhibidores de bomba, inhibidores H2O, pero por gusto, ¿no? O sea, solamente por tiempos definidos. Lo mismo sucede cuando van a hablar de Salmonella typhi. Uno de los riesgos es usar antiácidos de forma crónica. Miren, en productos lácteos no sobreviven. Por eso es que los productos lácteos que habitualmente consumimos no transmiten leptospirosis. ¿Por qué? Porque las diluciones que nosotros utilizamos para el consumo humano, que a veces es 2:1, máximo será pues 3:1, no son condiciones, digamos, que les sirvan a la leptospira. Ellos podrían sobrevivir en diluciones de 1:20. O sea, 20 porciones de agua y 1 de leche, por ejemplo, prácticamente es agua. Entonces ningún producto lácteo viene en esa concentración. De ahí que la leche o sus derivados no son, digamos, no son fáciles transmisores de leptospira. O sea, es difícil que una persona se enferme o adquiera leptospira por haber consumido productos lácteos. Tampoco por agua salada, acuérdense. Cuando hablamos de especies de leptospira, miren todas las posibilidades que puede haber, ¿ya? Sin embargo, aquí más que estén recordando cada uno es solamente para mostrarles que siempre va a encabezar Leptospira interrogans. Leptospira interrogans es la que causa la mayoría de los cuadros de leptospirosis. En segundo lugar, y en humanos, pero menos severo y en menos cantidad también, está Leptospira biflexa, ¿ya? Leptospira biflexa. Produce también cuadros de leptospirosis en humanos, pero muy atenuados en comparación a Leptospira interrogans. Ahora, una cosa que tienen que acordarse: leptospirosis es una zoonosis. Zoonosis significa que van a afectarse humanos y van a afectarse animales. Leptospirosis hay en animales también, como enfermedad, ¿ya? Como enfermedad. Bien. Entonces, Leptospira interrogans, acuérdense. ¿Qué es lo que produce? Miren, los animales infectados son los que van a eliminar leptospira por orina. A eso se llama leptospiuria. Y en el humano pasa lo mismo. Tú te infectas, la primera semana hay leptospira nadando en sangre, pero de la segunda semana para adelante es la fase leptospiúrica, empiezas a eliminar leptospira por orina. Y como hay infecciones oligosintomáticas o incluso sintomáticas, estas personas que están eliminando leptospira por orina y que visitan cuerpos de agua dulce, como es el caso de las piscinas, por ejemplo, en épocas de verano, y miccionan en la piscina mientras están nadando, entonces son, digamos, la fuente donde una persona puede infectarse. Es suficiente tener contacto con mucosas, ¿no?, para poder, digamos, permitir que el agente etiológico ingrese. Entonces, esta leptospiuria contamina, ¿ya?, o cuerpos de agua, o a veces el suelo mismo, ¿ya? Y saben que la leptospira sobrevive a condiciones extremas. Han visto que incluso a
100 días puede estar a menos 20 grados centígrados, ¿no? Esto ingresa por piel y mucosas. Una persona, por ejemplo, que esté transitando descalza por suelos contaminados con leptospira y tiene lesiones en piel puede adquirirlo de esa forma, ¿ya? Aquí podría infectar a otros animales, pero ahí es donde interviene el humano, ¿no? Podría ingresar por piel, por mucosa, ya sea bucal, anal, por conjuntivas del ojo, por fosas nasales, por cualquier lugar donde haya epitelios puede ingresar. Entonces, ¿qué cosa es lo que produce la leptospira cuando ingresa? ¿Ya? Así como había en riquecias una disfunción endotelial, que era como un denominador para todas las riquecias, acá tiene que acordarse que produce una vasculitis severa. ¿Ya? Esa es la patogenia, una vasculitis severa, un daño endotelial pero asociado a vasculitis, ¿ya? Va a producir lesión directa del tejido al cual haya llegado. Por ejemplo, si llega al riñón, produce lesión directa del riñón, o sea, la leptospira tiene que estar en el riñón para que produzca lesión en el riñón. Si hay afectación a nivel de hígado, será porque la leptospira ha llegado a hígado. O sea, no actúa a larga distancia por toxinas o por otras cosas, ni por anticuerpos, sino por acción directa. Se mueve la leptospira, ¿ya? Y puede penetrar también en epitelios, en tejidos, gracias a una enzima, esta que está acá, la hialuronidasa. Esta hialuronidasa le permite no solo ingresar, sino anidar y multiplicarse dentro de tejidos. Eso asociado a la movilidad, obviamente, le va a permitir ser agresiva. Hay que acordarse de esto. Entonces, cuando tienen afectación renal, será pues porque la leptospira está en gran cantidad a nivel de tejido renal, por ejemplo. Puede producir miocarditis también, por ejemplo, ¿no? Pero, a pesar de que circula por todo el organismo, porque llega a todos los lugares donde llegue sangre, tiene cierta preferencia, tropismo, que es lo mismo, por algunos tejidos, lo que está mencionado aquí. Hígado, riñón, corazón, músculo esquelético. Ya, ahí es donde más le gusta estar. Por eso es que una de las manifestaciones clínicas iniciales de la leptospirosis es el dolor muscular, sobre todo a nivel de gemelos. Los que han visto casos de leptospira no me dejarán mentir que cuando uno evalúa la parte de las pantorrillas, presionen al paciente y le produce un dolor bastante considerable. Es porque la leptospira también debe haber anidado en esa zona, ¿ya? Entonces, hemos dicho que tiene tropismo en riñón que podrá producir desde alteraciones simples en el sedimento urinario hasta insuficiencia renal aguda. Y cuando produce insuficiencia renal aguda es la principal causa de muerte en pacientes con leptospira. ¿Por qué se mueren los pacientes con leptospira? Porque hacen insuficiencia renal aguda, ¿ya? Los que se mueren, obviamente, la mayoría no se va a morir, ¿ya? De los que llegan a fallecer. A nivel de hígado produce disfunción hepatocelular, pero no asociado a necrosis. Es por eso que las transaminasas no elevan a valores como en las hepatitis virales, por ejemplo, ¿no? Elevan hasta 150, 200, pero ahí quedan. No es como en el caso de las hepatitis virales 1000, 2000, 3000, justamente porque esa disfunción hepatocelular no está asociada a necrosis. ¿Por qué produce problemas hemorrágicos? Porque acuérdense que la leptospira está dentro del síndrome icterohemorrágico, ¿no es cierto? ¿Por qué produce hemorragia? Justamente por la disfunción endotelial, ¿ya? Por la disfunción endotelial. A nivel cardiovascular también hay daño directo, podría producir miocarditis. Esto no es siempre, solo es en algunos casos muy complicados, ¿ya? Y aquí viene lo importante. Cuando existe afectación pulmonar, es la forma de leptospirosis más severa clínicamente. El paciente que hace afectación pulmonar, lo más probable es que fallezca. Así diagnostiquen en inicios, así le den tratamiento oportuno, así a un consciente le digan vas a entrar a ventilación mecánica para tratar de salvarte, igual lo más probable es que fallezca, ¿ya? Lo más probable es que fallezca. Estos cuadros de afectación pulmonar se ven más en nuestra Amazonía, ¿ya? Más de una vez se describe personas jóvenes que ingresan por sus propios medios, incluso con cierta dificultad respiratoria. Ya en la placa al inicio, en la placa radiográfica se ve un patrón miliar a predominio de bases, bilateral, leve, ¿ya? Entonces, por la casuística, la gente conocedora obviamente sospecha de leptospira, le inicia el tratamiento endovenoso, lo coloca en ventilación mecánica, sin embargo, igualito se muere, haciendo hemorragia alveolar,
¿ya? O sea, es una forma muy, muy agresiva, ¿ya? La forma más agresiva, la más peligrosa, es la forma pulmonar, la de peor pronóstico, ¿ya? Tres cositas hay que acordarse. Es una enfermedad bifásica, tiene dos fases. Habíamos dicho, la primera semana, acuérdense de la primera semana y lo que viene después, ¿ya? En la primera semana hay leptospira en sangre, eso se llama fase leptospirémica, o sea, en sangre está viva nadando la leptospira. Y como está en sangre, puede irse a todo lugar donde la sangre llegue, ¿ya? A esa fase le llamamos la fase séptica, primera semana. Y como está en sangre, es obvio entender que podríamos aislar a partir de muestras de sangre a la bacteria, ¿no? Obvio. Porque pasada la primera semana, la bacteria empieza a eliminarse por orina. Por eso, pasada la primera semana, le llamamos la fase leptospiúrica, o sea, empieza a eliminarse por orina. Le llamamos también fase inmune, para diferenciarla de la primera que se llama fase séptica, ¿ya? La fase inmune. Hay una diferencia importante. En la fase primera, o sea, la que está en la primera semana, tú le pides cualquier examen y te sale negativo en cuanto a anticuerpos, porque no hay anticuerpos en suficiente cantidad todavía para poder ser detectados. Los anticuerpos se detectan a partir de la segunda semana recién. Sin embargo, como está en sangre en la primera semana, tú puedes hacer aglutinaciones, ¿ya? Y por reacción de antígeno-anticuerpo va a aglutinar. Entonces, las microaglutinaciones, abreviado MAT, que es uno de los exámenes que más se usa en la leptospirosis, microaglutinaciones, MAT, ¿no es cierto? MAT de microaglutinaciones. Estas microaglutinaciones funcionan en sangre en la primera semana. ¿Y en la segunda semana funcionará o no? ¿Qué dicen? No, ¿no es cierto? Porque ya no está en sangre, hemos dicho. ¿A dónde pasa? A orina. Entonces, ¿dónde tomarían las microaglutinaciones en la segunda semana? En orina, justamente, ¿ya? Esa cosa hay que acordarse, ¿ya? Sin embargo, en la segunda semana, a diferencia de la primera que no había anticuerpos, comienzan a aparecer en cantidad importante. A partir de la segunda semana tú podrías empezar a tomar anticuerpos, ¿ya? Esa cosa hay que acordarse bien. Entonces repetimos, primera semana, bacteria en sangre, anticuerpos negativo, pero microaglutinaciones positivo. Segunda semana, fase leptospiúrica, esas microaglutinaciones ya no se hacen en sangre, sino debería hacerse en orina, porque ahí está la bacteria, ¿ya? Y en sangre, que no había anticuerpos, empieza a aparecer en la segunda semana. Los antibióticos funcionan mucho mejor en la fase séptica, en la primera semana. Cuando ya ha pasado a la fase inmune, de la segunda para adelante, los antibióticos ya no modifican, prácticamente no modifican la evolución de la enfermedad. Se tienen que usar, sí, porque a veces hay incluso sobreinfecciones. Sin embargo, ya no van a tener el éxito que tendrían si lo empiezan a utilizar en la primera semana. De las formas clínicas, la gran mayoría de los casos no hacen ictericia, o sea, formas anihistéricas. Solamente 1 de cada 10 hace ictericia. Y esa forma histérica es una forma muy severa que le conocemos con el nombre de enfermedad de Weil, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de leptospira, no es que necesariamente va a ser ictericia, la gran mayoría no la hace, ¿ya? Aun cuando tiene que hospitalizarse, aun cuando hacen falla renal, no la hace, no hace ictericia, solamente 1 de cada 10. Y aquí está la piedra angular del diagnóstico. En el laboratorio, microaglutinaciones o anticuerpos por ELISA. Primera semana, acuérdense, ¿dónde voy a pedir microaglutinaciones? En sangre, ¿no es cierto? Obvio, porque ahí está la bacteria. Pero si pido anticuerpos con ELISA, negativo, no hay anticuerpos todavía la primera semana. Pasada la primera semana, algunos dicen 10 días incluso, para adelante, microaglutinaciones en sangre ya no es tan importante, lo puedo pedir también en orina, ¿no? Pero ya funcionan los anticuerpos, ¿se entiende? ¿Ya? O sea, a partir de la segunda semana para adelante recién los anticuerpos están presentes. Entonces, no es conveniente pedir en la primera semana anticuerpos y decir no es leptospirosis porque salió negativo. Obviamente va a salir negativo. Ahí está más o menos la evolución de la enfermedad. Fíjense, después de la incubación, la primera semana, aquí está, ¿dónde están las leptospiras? Bien claro lo dice, en sangre. Pasada a la segunda semana podrían encontrar, pero ya es menos. Va en disminución hasta desaparecer.
Sin embargo, por ejemplo, en orina, que en la primera semana no estaban, empieza a aparecer. Desde la segunda semana, las leptospiras pasan a orina. Es lo que les quería decir. Primera semana en sangre y después en orina. Lo mismo cuando hacemos los títulos de anticuerpos. Primera semana no vamos a encontrar. Casi al finalizar, mejor aún en la segunda o adelante, ahí sí encontramos anticuerpos, ya sea IgM o IgG. Por lo tanto, pedir un ELISA IgM IgG no tiene sentido en la primera semana. Es de la segunda semana para adelante. ¿Ya? Eso es más o menos lo que quiero que se acuerden. Por eso le llaman fase leptospirémica, porque la leptospira está en sangre en la primera semana y a partir de ahí está en orina hasta que se termine de eliminar. Fase leptospiúrica, es la fase inmune. ¿Ya? Esto más o menos nos resume lo que hemos comentado. En cuanto a lo que es el tratamiento, ¿ya? El tratamiento, bien, en general, acuérdense, es una espiroqueta, igual que el de la sífilis, ¿ya? Y la sífilis es sensible a penicilina, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O no es sensible? Claro que es sensible. Entonces esta espiroqueta también tiene que ser sensible a penicilina, ¿ya? Es sensible a penicilina y acuérdense, cuando es alérgica a la penicilina, la persona en sífilis, ¿qué usan? Doxiciclina es una alternativa, ¿ya? Las espiroquetas funcionan así, se pueden tratar de esa forma, y como esta es una espiroqueta, también funciona parecido. Entonces, para empezar, se puede hacer quimioprofilaxis, o sea, personas gasfiteros, personas que trabajan en contacto con aguas hervidas, personas que trabajan o que tienen contacto permanente con aguas estancadas, qué sé yo, independientemente de su oficio, están en riesgo. Entonces, ¿qué deberían de hacer? Tomar quimioprofilaxis, así como uno toma quimioprofilaxis para no hacer TB, igualito aquí. Y la quimioprofilaxis es con doxiciclina, ¿ya? Esas personas de alto riesgo deberían tomar quimioprofilaxis con doxiciclina, ¿ya? Le dan una vez por semana 200 miligramos, o sea, 2 a la vez. A la siguiente semana, otros 2, ¿ya? Y así puede estar y va, obviamente, a disminuir su riesgo. Ahora, se puede tratar la leptospirosis leve con doxiciclina también, pero ya no será pues una sola dosis por semana, sino 100 miligramos cada 12 horas, 7 días, ¿ya? 7 días. ¿Hay alternativas? Sí, las alternativas es amoxi, ampicilina. ¿Por qué? Porque las espiroquetas son sensibles a penicilinas, ¿ya? Pero doxiciclina es la primera elección, ¿ya? La primera elección. Pero si se trata de cuadros moderados o severos, ¿no? Hay que dar tratamiento endovenoso. ¿Ya? Una alternativa interesante es penicilina G, ¿ya? Podrían usar ceftriaxona también con mucho éxito, ¿ya? Cualquiera de los dos. Siempre se habla de 7 días más o menos. ¿Y por qué? Porque acuérdense, por muy temprano que inicien la terapia, que pasados los 7 días ya no se modifica mucho la enfermedad, ¿no? Hay que dar tratamiento oportuno. Ahora, ¿qué pasaría si una persona llega histérico con enfermedad de Weil, con insuficiencia renal, con signos de sangrado? Obviamente le dan tratamiento antibiótico porque puede sobreinfectarse también, pero ahí funciona más el tratamiento de soporte, o sea, hay que ponerle ventilador mecánico, hay que hacerle hemodiálisis a veces, ¿ya? Y hay que esperar que se resuelva el cuadro. Miren, pueden hacer cuadros, como habíamos dicho, de tipo pulmonar, respiratorio. Fíjense, empiezan como patrones miliares a predominio de bases y eso va a ir incrementando, ¿ya? En sentido de bases para ápices y se va a traducir lastimosamente como hemorragia intraalveolar. El paciente normalmente fallece cuando tiene leptospirosis pulmonar, ¿ya? Es un problema, a pesar del tratamiento, a pesar del tratamiento, es una forma muy agresiva, la de peor pronóstico. A ver, miren, varón de 30 años, gasfitero, hace 18 días, refiere malestar general, alza térmica, cefalea intensa y dolores osteomusculares a predominio de pantorrillas. Ese signo es muy sugestivo de leptospira, incluso en la evaluación del paciente, en la vida práctica, ¿ya? Es muy sugestivo, ¿ya? Hay un dolor intenso cuando uno presiona las pantorrillas. Dice, a la semana presenta ictericia, oliguria, compromiso del sensorio y signos meningios, o sea, ha evolucionado mal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué marcarían? Dengue podría ser así, el dengue no se manifiesta de esa forma, ¿no es cierto? ¿O sí?
malaria, fiebre amarilla, fiebre tifoidea. ¿Tiene ocupación de riesgo? Sí. ¿Cuál? Gasfitero. ¿Ya? O sea, es una persona que tiene un factor de riesgo importante, que inicia con el cuadro típico y que ha evolucionado a la forma severa. Oliguria, ¿qué significa? Falla renal. ¿Ya? Principal causa de muerte, falla renal. Es un cuadro muy severo. Ictericia. ¿Ya? Ictericia. En dengue y en malaria, la ictericia no es, digamos, una situación que llame la atención. ¿Ya? En dengue y en malaria no hay un compromiso renal importante. ¿Ya? Para pensar en dengue y malaria les tiene que decir persona que viene de la selva, que viene con fiebre. ¿Ya? Se los había comentado. En una situación de examen es así. Acá le dicen que es un gasfitero. Tiene una actividad de riesgo para leptospirosis, ¿ya? Para leptospirosis. Preguntas típicas de los exámenes. Así están preguntando, ¿ya? ¿Dolor en pantorrillas es por gusto? No. Es porque ese es un signo que orienta mucho al diagnóstico de leptospirosis. Si les dijeran cuál es el tratamiento para una situación así severa, no van a poner doxiciclina. El tratamiento es penicilina G, si quieren cetriazona, ¿ya? Y manejo de soporte también. Sobre las especies de leptospirosis indica la alternativa que no corresponda. La pregunta anterior es del último examen, ¿no? Los que han visto el último examen, una pregunta así. A ver, sobre las especies de leptospirosis indica la alternativa que no corresponda. A ver, primero, la pasteurización no es efectiva para erradicar las espiroquetas. ¿Es o no es? ¿Sirve o no sirve la pasteurización? No sirve. ¿Por qué? Porque como la leptospira tolera tremendos cambios de temperatura, prácticamente no le va a ayudar, ¿ya? Entonces las espiroquetas van a resistir la pasteurización. Entonces eso sí es verdad. El otro dice, la leptospira interrogans sobrevive a bajas temperaturas durante tiempos prolongados. Sí. ¿Ya? Claro, no les dicen exactamente cuánto, pero hemos visto que hasta 100 días, a menos 20, o sea, bajas temperaturas, tiempos prolongados. En aguas saladas, o agua de mar, que sería lo mismo, salvo que ustedes conozcan otro cuerpo de agua que tenga agua salada, no logran sobrevivir. ¿Qué dicen? Claro, por eso es que no se transmite, no es una fuente de infección el agua salada, ¿ya? Los cuerpos de agua dulce sí. O sea, los tres estarían bien. Vamos a la siguiente. La especie Leptospira biflexa es menos agresiva en humanos en relación a la especie interrogans. También, porque la interrogans es la que más está asociada a cuadros en humanos. Y las veces, muy pocas veces que se presenta biflexa, los cuadros no son agresivos. Bueno, entonces nos queda la última, pues tendrá que ser la última. Dice, los productos lácteos son los de mayor riesgo para infección en humanos. Falso. Hemos dicho que por productos lácteos tampoco se transmite, ¿no? Alternativa E. A ver esta.